El rey de España, Felipe VI, ha dado un discurso que ha puesto nerviosos a los socios de gobierno del PSOE, Sumar, Esquerra, entre otros. Un discurso correcto en el que ha puesto en valor todo aquello que está en peligro: la Constitución, la unidad de España y la separación de poderes. Un discurso que además llega justamente cuando, dentro de los sectores que tradicionalmente le han apoyado, democristianos, liberales y conservadores, se estaba creando cierta desafección hacia la Casa Real. Y veremos los momentos claves, las reacciones que ha tenido en la prensa, la respuesta que ha tenido por parte de los socios de Pedro Sánchez, todo lo referente al discurso de ayer. No sin antes decir que hay personas que le han llamado felpudo sexto, al no entender que el rey no se puede salir de su neutralidad y dar por sentado que la opinión política del rey tiene que ser la misma que la de ellos. España es una monarquía parlamentaria y los poderes del rey están acotados. Pero los monarcas sí han estado ahí cuando han hecho falta. Por ejemplo, en la crisis del petróleo, el rey emérito don Juan Carlos intermedió para que España recibiese combustible por delante de otros países que estaban dispuestos a pagar más. Ante el desafío independentista también el rey se pronunció, dando la cara por todos aquellos catalanes que no querían participar del delirio independentista. Y saliendo de nuestra Casa Real, recomiendo la lectura del libro de Hans Hermann Hoppe, Monarquía, Democracia y Orden Natural, donde habla de cómo la monarquía trae estabilidad. Y la tesis que maneja Hoppe es que al entender los monarcas el país como algo de su patrimonio, intentan legarlo en la mejor condición posible, mientras que los presidentes de la República, como únicamente van a estar unos pocos años, no tienen ningún problema en anteponer el interés personal al interés nacional. Y por cierto, la tesis de Hans Hermann Hoppe tiene respaldo histórico. Uno de los momentos clave del discurso del rey fue este. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición, no hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Esta es una más que clara alusión a la amnistía inconstitucional que perpetra el PSOE. Habla específicamente del imperio de la ley. Y por supuesto se refiere también al lawfare, a que los políticos persigan a los jueces, a que los políticos asalten el poder judicial bajo la excusa de que supuestamente esos jueces estarían empleando de manera torticera la ley para conseguir un fin político, algo que no es verdad. Y además, de hecho, esto ha puesto muy nerviosos a los sectores de Esquerra Republicana, uno de los socios de Pedro Sánchez. Férrea defensa del orden constitucional de Felipe VI, pide lealtad a todas las instituciones del Estado. Y creo que específicamente se refiere al Ejecutivo. La cuenta de Twitter Profesor Secundario, un escritor e historiador, dice lo siguiente: el rapapolvo de ayer de Felipe VI a Pedro Sánchez fue soberano, y no podía no serlo, en tanto la función y la obligación de nuestro jefe de Estado es guardar y hacer guardar la Constitución, tal y como juró ante la nación reunida en Cortes hace casi 10 años, el día de su toma de posesión. De hecho, es el mismo juramento que realizan todos y cada uno de nuestros servidores públicos, pero unos por imperativo moral y otros por legalidad discutible. Está claro que Felipe VI es uno de los pocos que se lo tomó en serio, porque lo que hizo ayer Felipe VI fue algo extraordinario, algo mágico y alquímico. Con su alocución a la ciudadanía, nuestro monarca, más monarca que nunca, recuperó ayer el peso de las palabras y con él la consistencia del lenguaje y el poder autoconminatorio de las promesas. Felipe VI, con su defensa numantina de la Constitución, del pacto constitucional y de la convivencia sustanciada en dicho pacto e irradiada por dicho pacto, recuperó para España el único culto que se debe exigir a todo español: el culto al imperio de la ley, al valor insustituible de los procedimientos legales y a la verdad emanada en ellos, del todo incompatible con interpretaciones absurdas que pretenden alcanzar el rango de sagradas, solo por el beneficio que reporta al poder de los poderosos. Las sólidas palabras de Felipe VI son una enmienda a la totalidad del maleable y falsario discurso gubernamental. Las promesas expresadas en su discurso, que son las mismas promesas que la princesa Leonor hizo el día de su mayoría de edad y que tienen que ver con el respeto al sujeto de la soberanía nacional, el pueblo español, suponen un respiro largo y profundo para el Estado de Derecho, en situación moribunda desde que Sánchez, ese muchacho que vive en el Palacio de la Moncloa, creyó que todo podía conseguirse pagando como un chabón. Desde medios como La Gaceta, Libertad Digital y The Objective también coinciden en que el discurso del rey tuvo claras alusiones a Pedro Sánchez y sus socios de gobierno. El rey Felipe VI, España seguirá adelante, lo haremos conscientes de nuestra verdad como nación. No es baladí que diga esto, no ha dicho nación de naciones. No ha hablado de plurinacionalidad. No ha comprado el discurso que maneja el PSOE de un tiempo a esta parte para contentar a sus socios independentistas de que la nacionalidad es algo subjetivo y que en España convivirían distintos pueblos sometidos a Castilla.
algo que no tiene ningún respaldo, ya que las singularidades que encontramos en los distintos territorios no son lo suficientemente diferenciales como para hablar de muchas naciones, especialmente cuando los que dicen que hay varias naciones se escudan en algo tan nimio como la lengua, como si idioma y nación fuesen sinónimos. Y de hecho es que el rey insistió en estos puntos: tomar mayor conciencia del gran país que es España para cumplir mejor con la obligación de garantizar a los jóvenes el legado de una España unida, cohesionada y respetada. Todo ello cuando Pedro Sánchez ha dado oxígeno a un independentismo catalán que fue derrotado en las urnas y en el cual, con tan solo 5 diputados de Esquerra y 5 de Junts, más los 2 que le regalaron a cada uno PSOE y Sumar, han conseguido obtener rodalíes, la quita de la deuda, la cooficialidad de los idiomas, el mediador internacional y todo lo que le han pedido. Desde The Oyetit destacan el pulso que le ha echado a Pedro Sánchez. Felipe VI advierte a Sánchez: hay que respetar a todos los poderes del Estado. Y aquí Antonio Rodríguez destaca la importancia de someterse a las leyes, ya que lo contrario a un Estado de Derecho sería una oclocracia. Felipe VI ha hecho una encendida defensa de la Constitución, ya que fuera de la Carta Magna no hay democracia ni convivencia posibles. Ha recordado a las instituciones el deber de conducirse con la mayor responsabilidad y en clara advertencia al gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios que cuestionan la justicia con sus últimas apelaciones al Lawfare. También en Libertad Digital han hablado de la férrea defensa a las leyes que ha hecho Felipe VI. Leyes que están siendo quebrantadas por Sánchez, tanto en esta legislatura que inicia como en la anterior. No olvidemos que si bien la amnistía ha sido un cambio de paradigma, ya en la pasada legislatura indultó todo lo que quiso, batió récords de decretazos y reformó los delitos de sedición y malversación. Desde Podemos se han cargado duramente contra el rey, y que a los podemitas no les guste el mensaje del monarca hace que a mí me parezca mejor todavía. Esta es la cuenta institucional de Podemos y desde ahí dicen: cada vez más gente quiere que Felipe VI sea el último y que Leonor no llegue nunca a reinar. El pueblo español es un pueblo digno que no quiere ser súbdito de ningún rey. Y a juzgar por el resultado de las elecciones del 28 de mayo, lo que el pueblo español no quiere es a Podemos en las instituciones. Mientras que la monarquía fue refrendada con el voto a PP, Vox y, aunque cada vez en menor medida, también al PSOE. Partidos que son monárquicos, aunque este último con matices. También Ione Belarra, la supuesta secretaria general de Podemos, aunque realmente es una títere de Pablo Iglesias, ha cargado contra el rey. Un discurso sin una sola mención al genocidio en Palestina y con intentos desesperados de lograr la simpatía de la derecha que hace unas semanas le insultaba, cada vez más convencida de que la monarquía se ha quedado definitivamente atrás y de que Felipe VI va a ser el último. Precisamente una verdadera defensa de la Constitución debe basarse en exigir el cumplimiento íntegro. La Constitución nos une cuando se cumple el derecho a la vivienda, la libertad de expresión o se reparte la riqueza sin privilegios. Ahí nunca podremos encontrar a la monarquía. De lo que se deduce que Ione Belarra no entiende cómo funciona la Carta Magna, ya que en ella se especifica que los impuestos no podrán ser confiscatorios y que exista derecho a la vivienda no quiere decir que el Estado te haya de garantizar una. Quiere decir que las políticas públicas irán orientadas a que sea accesible el acceso a la vivienda. ¿Es el derecho a la vivienda un derecho fundamental? En primer lugar, consta de una parte dogmática donde se recogen los principios básicos del régimen constitucional y en segundo lugar nos encontramos con una parte orgánica que regula la organización jurídica y política de España. Como es sabido, los derechos fundamentales son aquellos que constituyen la columna básica del ordenamiento jurídico, con un valor jurídico superior a los demás derechos y por lo tanto el derecho a la vivienda no se encontraría dentro de los derechos fundamentales, sino que se ha de intentar a través de las políticas públicas que sea fácil adquirir una vivienda. También desde Sumar han cargado contra el rey y han decidido hacerlo en gallego porque tienen cerca las elecciones donde Yolanda Díaz pretende sacar al menos un escaño. O discurso do monarca no reflectiu a realidade do noso país. Lamentamos que non se dirixiese en ningún momento aos galegos e galegas, tendo en conta que en breve teremos unas eleccións decisivas para o noso futuro. También ha cargado contra el monarca Gabriel Rufián, y lo ha hecho compartiendo unas imágenes de objetos inservibles junto al rey Felipe VI. Parece que Gabriel Rufián tiene dificultad para salir del rol de bufón del Congreso de los Diputados. Algo que es bastante más fácil que tener palabra, ya que en 2015 dijo lo siguiente: en 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Como podéis ver, a fecha del 12 de diciembre de 2015. Han pasado 8 años y ahí sigue. Santiago Abascal sí que ha celebrado las palabras del rey, retuiteando el mensaje de la cuenta oficial de Vox. Felipe VI, España seguirá adelante con determinación, con esperanza, lo haremos juntos, conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como nación. En ese camino estará siempre la corona, no solo porque es mi deber como rey, sino también porque es mi convicción. Y es que dentro del acotamiento a sus funciones, Felipe VI sí ha sabido estar a la altura de la situación. Lo que no podemos pretender es que el rey se salga de su rol neutral de imparcialidad y que se signifique abiertamente como de una ideología política,
porque ha de reinar para el conjunto de los ciudadanos y ser un símbolo de la unidad nacional, no de un bloque partidista. Pero sí le hemos visto defender la unidad de España y el ordenamiento jurídico, lo cual ha de hacer reflexionar a más de uno sobre el rumbo que ha tomado Pedro Sánchez. Como ya sabréis, los actos del rey han de estar refrendados por el Congreso de los Diputados, y me da la sensación de que de manera premeditada se ha forzado al rey a llevar a cabo acciones que no gustan en los sectores que tradicionalmente le han apoyado para de esta forma generar desafección hacia la corona. Recordad que el título de la corona es el título 2, dentro de la Constitución, y que para cambiarlo haría falta una Constitución nueva. El debate artificial de república o monarquía, que con la que está cayendo no se encuentra dentro de las prioridades de prácticamente nadie, es el caballo de Troya para crear una constitución nueva. Imaginad las cortes constituyentes que podrían salir dentro del panorama político actual. No ya solo es lo ridículo del articulado que podría haber, es imaginar lo que pasaría con Pedro Sánchez de primer ministro y Zapatero de presidente de la República. Es muy claro que de unos años a esta parte hay una implicación activa por desgastar la figura de la corona, y es una trampa en la que no debemos caer. Lince TV, Política y Noticias.